Buenas noches. Como ven, estamos una vez más con nuestro muy buen amigo, el doctor Aurelio Chamorro, que muy poquitas veces nos habla de temas médicos. Siempre nos viene a hablar de temas humanos, por sobre todas las cosas, a hacer desde su punto de vista, evidentemente, obra didáctica. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona, la conciencia. Les cuento que yo hago mucho más caso al testimonio de mi propia conciencia que a lo que los demás puedan opinar acerca de mi persona. Y antes de hacerte la primera pregunta, Aurelio, te cuento una anécdota, fíjate, musulmana. En cierto momento, en un viaje entre Dubái y Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, diríamos, un musulmán puro de aquella parte del Golfo Pérsico, él nos decía que el hombre musulmán tiene la conciencia muy limpia. Y yo lo miré y le pregunté, ¿por qué? Él me dijo, porque fíjate, en el caso de la mujer, que el mundo occidental está muy equivocado con nosotros. Él me decía, la mujer es como una jarra de vidrio, inmaculada, muy pero muy limpia, que si uno la pone delante suyo sin tocarla, uno puede mirar a través de esa jarra sin ningún problema. Pero si esa jarra la tocan muchas manos de los hombres, si esa jarra está sucia, todo lo que después entre de esa jarra también se va a ensuciar, como si esa jarra fuera para ellos la conciencia. Te digo que me quedé medio en blanco por muchísimas de las cosas que yo viví en los países árabes, pero de todas maneras me tocó muy profundamente, sobre todo por el hecho de la conciencia. Entonces, estoy con un acérrimo cristiano, por lo tanto, tenemos que decirle a la gente en este mundo occidental, en este mundo de la cristiandad, ¿qué es? Entonces, ¿cómo definimos la conciencia? Bueno, el término conciencia procede de un vocablo latino que es conscire, que significa saber con, de algún modo compartir conocimiento con alguien. En este caso, bien podríamos decir que todo ser humano comparte de algún modo conocimiento con su creador. La conciencia como tal es un juicio práctico de la razón. Nuestra razón, digamos, está diseñada y por tanto tiene como impresa la ley de Dios. Esa razón, cuando nosotros la aplicamos a las situaciones concretas de la vida, emite un juicio práctico, un juicio que indica si algo está bien o algo está mal. Esos primeros principios éticos de distinguir el bien del mal, eso ya viene con cada ser humano. Y cuando nosotros elegimos lo que conviene, nos premia con una satisfacción interior. Cuando lo rechazamos o elegimos lo que no es conveniente, nos remuerde. Por tanto, la conciencia es, en ese sentido, la norma próxima de moralidad, así se llama. Es decir, como el dictado que debemos seguir para actuar según conviene. Ese dictado, digamos, que cada uno escucha, es precisamente el que le permite seguir el recorrido de su vida y acabar realizándose como ser humano. Ahora, fíjate, Aurelio, te escuchaba y pensaba, ¿puede equipararse la libertad personal de cada uno de nosotros? Y ahora te explico por qué.
con la autonomía moral, te hago la explicación. Otro caso que me pasó por allí. Un día llamaron a mi señora, que en aquel momento no sabía ni tirarse al agua. Hoy día ya en Sejín ha aprendido a nadar muy bien gracias a sus buenos monitores, pero un jeque, el Sheikh Saud, la llamó, era el jefe de las fuerzas militares de allí, de los Emiratos Árabes, para que ella trabajara como monitora de natación, sin saber que no sabía nadar. Cuando nosotros llegamos al cuartel, nos vinieron a buscar, al hotel donde nos tenían, nos llevaron, y cuando íbamos a entrar los dos por una misma puerta, quien estaba en la puerta con un fusil nos dijo, no, dice, usted señor entra por esta puerta, su esposa tiene que entrar por aquella otra que es por la que entran las mujeres. Entonces ahí yo pensé en libertad personal y en autonomía moral. Mi autonomía moral me decía que mi esposa y yo teníamos que entrar por aquella misma puerta. La libertad personal en aquel país no me lo permitía. Mi contestación fue, si no entramos los dos por esta puerta, mi conciencia me dictó, si no entramos los dos por esta puerta, no entramos. Entonces, te reitero entonces la pregunta, ¿pueden equipararse la libertad personal y la autonomía moral? Pues de ningún modo. Es bastante frecuente el que en nuestro ambiente se valore la libertad como una total independencia, como una autonomía moral. Y de hecho mucha gente pues se atreve a decir, esto para mí es bueno, para mí es bueno. Pero realmente la libertad no nos da la capacidad para decidir lo que está bien y lo que está mal. La libertad solamente nos permite elegir lo que ya hemos considerado conveniente o no, pues lo podemos elegir o podemos rechazarlo. O sea, la libertad en ese sentido no tiene nada que ver con la autonomía moral. Es más, exige una definición de lo conveniente, porque si uno no sabe lo que conviene, nunca podría elegirlo. Por tanto, no sería libre, sería esclavo. Hemos comentado antes un poco acerca del concepto de conciencia, ¿verdad? Quizás no he hecho referencia, lo puedo hacer ahora, a los diversos aspectos desde los cuales se ha enfocado el concepto de conciencia. Me refiero a la conciencia filosófica, a la conciencia psicológica y a la conciencia moral. La conciencia psicológica prácticamente se da cuando uno no solamente es consciente de las cosas que piensa, sino que es consciente de que está pensando. O sea, esa reflexión sobre nuestro propio entendimiento, sobre lo que estamos haciendo, que llevó a Descartes a decir, pienso, luego existo, pues es una muestra clara de lo que entendemos por conciencia psicológica. La conciencia moral, sin embargo, se refiere a otra cosa, se refiere al comportamiento, Moral, como saben muy bien, es una palabra que también procede del latín, de mos moris, y mos es costumbre. Por tanto, la conciencia moral está orientada a condicionar nuestro comportamiento. Ahora, hay una cosa que también me inquieta y quisiera que le explicaras al televidente. Cuando vamos a primaria, secundaria, en la universidad, vamos a aprender. Evidentemente también vamos a educarnos, que son, ya los he explicado en estas cámaras, dos cosas distintas. Una cosa es, digamos, es llenar nuestro cerebro de conocimientos acerca de historia, de geografía, de medicina o de lo que fuere, y otra cosa es educar. Ahora bien, ¿es necesario educar la conciencia o ya viene, yo digamos in situ, ya viene dentro de nuestra propia naturaleza humana? Bueno, he comentado antes que
que de algún modo nuestra razón, nuestra conciencia, nuestra razón, ya viene con una impresa, digamos, como para poder detectar el bien y el mal. Quizás yo te lo puedo explicar con un ejemplo, que si nuestros telespectadores me siguen y lo entienden, yo creo que les va a resultar muy, muy práctico. Vamos a suponer que la vida, nuestra vida es un viaje. Y para ese viaje que tiene un destino determinado, se nos da una brújula. Esa brújula en cada momento nos va a ir indicando el camino que debemos seguir para llegar a nuestra meta, ¿vale? Bueno, esa brújula inicialmente funciona muy bien, es perfecta. De algún modo es como es nuestra razón cuando la hemos recibido, perfecta. Pero tenemos una naturaleza que está herida, digamos, está enferma. Y en nosotros, nuestra razón, pues queda muchas veces condicionada por los imperativos de la voluntad. Una voluntad que quiere algo con mucha intensidad condiciona el trabajo de la razón y la lleva a considerar cierto lo que no lo es. ¿Esto qué querría decir en el tema de la brújula? Una brújula podría estar sometida a la distorsión de un campo magnético y entonces ese supuesto norte pues se desvía. Esto es lo que ocurre con nuestra razón, que los deseos vehementes de nuestras pasiones pues la van moviendo y nos pueden hacer confundir lo que conviene y lo que no conviene, lo que está bien y lo que está mal. Por eso, a esa brújula que se nos ha dado que funciona bien, antes de que esté sometida a grandes distorsiones, es muy conveniente marcarle muy claramente las letras que indican norte, sur, este y oeste. Eso es formar la conciencia. Un niño o un chico que sabe al que se le confirma esto está bien, esto está mal, esto debes hacerlo, esto debes evitarlo, esa persona ya tiene en su brújula marcado el norte. De forma que cuando en un momento dado, por su capricho, pues quiera otra cosa, sabrá que esa aguja está desviada, que ya no le está indicando lo que debe. Desde ese punto de vista, esa conciencia formada le va a permitir saber que está actuando mal y por tanto corregir su comportamiento. Pero hay un problema, y es que esos números, esas letras que se marcan en la brújula, norte, sur, este y oeste, con facilidad se desdibujan, y hace falta un esfuerzo constante por mantener la brújula actualizada. Porque si realmente nos olvidamos de mantener formada nuestra conciencia, de una manera imperceptible, vamos cambiando precisamente la orientación y consideramos bueno lo que no es bueno. Enlazamos con la pregunta anterior. En un ambiente hedonista, cuando una persona no actúa de la manera en la que piensa, acaba pensando de la manera en la que actúa. Y por tanto, cuando una y otra vez, pues su norte cambia, llega a la conclusión, pues es que el norte es este, y dibuja un norte que no corresponde a la realidad. Hace falta ser humilde para reconocer que nos hemos equivocado. Y entonces siempre podremos mantener el rumbo, pues, que es el que nos lleva a nuestro destino. Hablas de forma. Un carpintero
tiene que hacer una silla, tiene que hacer cualquier tipo de mueble, que va a llevar una determinada forma, es algo tangible, recoge la madera, los clavos, un martillo, todo lo que necesita y hace una forma. Te hablo de un albañil que guiado por un constructor y un arquitecto va poniendo ladrillos para hacer una casa, o un rascacielos, en fin. Pero en el caso de la conciencia, no es algo tangible, algo que nosotros lo podamos ver a través de nuestros sentidos, de nuestros propios sentidos. Entonces, ¿cómo se forma la conciencia? Y una vez formada, puede llegar un momento entonces en que se deforma porque hay algo dentro nuestro que nos está aconsejando mal. Pues es una buena pregunta. ¿Cómo formar la conciencia? Lo primero que se me ocurre decir es que la conciencia se forma con conciencia, o sea, la ciencia. Es decir, tenemos que adquirir una información acerca de nuestra identidad, del sentido de nuestra vida. Hemos hablado antes de la brújula, por tanto eso se refiere a un recorrido que tiene una meta. Por tanto, tenemos que conocer quiénes somos, qué sentido tiene nuestra vida, conocer las normas de tráfico de nuestra vida. ¿Cómo se logra eso? Normalmente se basa en parte en el ejemplo de aquellas personas a las cuales hemos sido encomendados, padres, educadores, y en líneas generales todo el que tiene algún tipo de autoridad, porque nos va indicando y distinguiendo lo que se debe y lo que no se debe hacer. Por tanto, yo subrayaría mucho el ejemplo. Y puestos a subrayar un ejemplo, tenemos el ejemplo perfecto del ser humano perfecto, que al mismo tiempo es Dios, y ese ser humano es Jesucristo. Por tanto, conocer a Jesucristo es el mejor modo de formar bien la conciencia. ¿Cómo lo conocemos? Contemplándolo en los santos evangelios, conociéndolo a través de todas las enseñanzas suyas que nos llegan y se nos concretan en nuestra vida real de hoy, a través de la Iglesia que Él quiso que prolongara en el tiempo su paso. Y por tanto, esa capacidad, digamos, de conocerse y conocer el sentido de la vida, debe ser una preocupación especial de los padres y de todos los educadores, porque nos van permitiendo conocer lo que conviene, sin lo cual nunca podríamos elegirlo. Es condición de realización personal. Ana María, mi esposa, a quien siempre te la nombro porque la quiero mucho, montones de veces me dice tal cosa, y yo le digo, es la primera vez que me lo decís. Vos nunca me escuchás, yo ayer te lo estaba diciendo y vos no me oís. Me lo dice, ¿ves? Vos no me escuchás, yo ayer te lo dije y hoy me decís que es la primera vez que te lo digo. Como si me estuviera haciendo el sordo cuando ella me habla. Te digo esto porque entonces la pregunta sería, ¿es posible, el ser humano puede hacerse el sordo a la voz de su propia conciencia? Pues por desgracia sí. Cuando una persona tiene interés en saber lo que debe hacer, entonces crea un clima interior, un ambiente interior de silencio, porque Milton, no olvides una cosa, ese dictado de Dios en la conciencia es una voz muy bajita. Solamente quien quiere oírla y evita ruidos, la entiende. Pero hay otro asunto que es importante, y es que nadie puede vivir soportando constantemente ese remordimiento de la conciencia, que te está simplemente acusando
de que estás actuando mal, y llega un momento en que uno trata de encontrar, como sea, una justificación para ese comportamiento incorrecto, busca razones, y llega a convencerse a sí mismo de que está actuando bien, cuando en un momento anterior sabía que no. Pues cuando una persona no está dispuesta a seguir el dictado de su conciencia, prefiere desoírla. Pues según este conocido dicho de que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Por tanto, la prefiere desoír. Y muchas veces no solo la desoye, sino que lo que hace es que la anestesia. Llega un momento, volviendo un poco al ejemplo de la brújula, que no solamente prefiere no darse cuenta de que está actuando mal, sino que marca muy fuerte sus nuevos puntos del norte-sur, que son los que responden a lo que a él le apetece, y por tanto llega a adquirir una cierta tranquilidad, que no paz, haciendo aquello que le conviene y convenciéndose de que eso es lo que debe hacer. Claro, aparentemente ha resuelto el problema, pero eso ocurre cuando una persona confunde el destino con el camino. A ver si me explico. Cuando uno tiene interés en llegar a un puerto, pues lógicamente se asegura de que el rumbo que lleva es el adecuado. Cuando uno no tiene ningún interés en llegar a un destino, ¿qué hace? Pues que entiende que el camino es el destino y por tanto busca pasarlo bien el tiempo, y para pasarlo bien le molesta bastante que alguien le vaya indicando que debe hacer otras cosas distintas. Con lo cual, este es un riesgo importante, porque incluso una vez formada la conciencia, y por desgracia hoy, en nuestro tiempo, muchas personas, muchos niños, muchos jóvenes, muchos mayores, ni siquiera han llegado a formar bien la conciencia, pues hoy, por desgracia, mucha gente que ha tenido una formación flaca, deforma su conciencia y llegan a tener un comportamiento francamente deshonesto, corrupto, pues con la tranquilidad de quien cree que está actuando bien. Y esto es lo más grave. Yo no considero tan grave el que una persona actúe mal y sepa que lo está haciendo, a que una persona actúe mal y esté convencida de que eso es lo mejor que puede hacer, porque entonces sí que está descaminado. Utilicemos, Aurelio, la palabra tipos. Hay diversos tipos de muebles, diversos tipos de animales, bueno, diversos tipos de todo lo que nos rodea en la Tierra. Pero con respecto a la conciencia, en la práctica, ¿qué tipos de conciencia entonces pueden darse? Pues nos estamos refiriendo a la conciencia moral. Esto es una precisión, conciencia moral. Pues uno puede tener una conciencia, digamos, cierta o dudosa. ¿Qué significa esto? Yo puedo estar convencido de algo sin la menor duda de que hoy es domingo, por ejemplo, y ni si me plantea la duda. Y entonces tengo una conciencia cierta. Esa conciencia cierta puede estar, puede corresponder a lo que es o no. ¿Entiendes? Por ejemplo, yo voy a coger un autobús, voy a coger un autobús, y entonces estoy convencido de que ese autobús me va a llegar a las 8 de la tarde, ¿vale? Estoy seguro, no lo dudo, y voy a cogerlo. Tengo una conciencia cierta. Supongamos que me he equivocado de día y ese día no pasa el autobús. Pues he tenido una conciencia cierta, pero errónea, estaba equivocado, ¿vale? Bueno, eso se refiere a la conciencia en función del grado de certeza subjetiva que tiene en algo. Yo estoy convencido de algo que puede ser verdad o no, ¿vale? Otra cosa distinta es lo que entendemos por conciencia dudosa. Conciencia dudosa.
en la cual yo puedo, yo no soy seguro de algo. Yo, por ejemplo, estoy actuando como médico y tengo que atender a un paciente con un problema complejo y puedo no estar seguro de eso. Esa duda acerca de lo que debo hacer es una conciencia dudosa. También puede existir lo que es una conciencia escrupulosa, una conciencia en la cual uno sobrevalora detalles intrascendentes, los amplifica y se crea grandes preocupaciones morales por cosas que no tienen importancia y se sufre mucho. Normalmente ocurre porque falta una adecuada formación. Y luego está lo que se llama la conciencia verdadera. Conciencia verdadera en la cual uno está convencido de algo que responde a la realidad. Por ejemplo, hoy es domingo, sé que debo ir a misa y por tanto voy a misa, ¿vale? Es una conciencia verdadera y cierta. Cierta porque estoy seguro y verdadera porque corresponde a la realidad. Bueno, no sé si me he explicado muy bien, pero son dos matices. Uno se refiere a la subjetividad, a mi grado de convencimiento, y en ese sentido hablamos de conciencia cierta o dudosa, y otro se refiere a que ese convencimiento mío corresponda a lo que es o no corresponda. Entonces es una conciencia verdadera o errónea. Pero, y aquí hay un pero importante, según la latitud y altitud terrestre a la que nosotros debamos visitar, tengamos que ir a la India, tengamos que ir, reitero, a los países árabes, tengamos que ir a Sudamérica, evidentemente, yo diría, las conciencias son diferentes, las maneras de actuar son diferentes. Entonces nosotros llegamos a ese país con una conciencia formada en la laguna donde nos criamos. Entonces, la ignorancia acerca de lo que nosotros debemos hacer allí donde nosotros vamos, eso anula nuestra responsabilidad acerca de lo que hacemos o de lo que omitimos de hacer. Esto es un tema importante, esto que me preguntas, porque ignorancia se entiende por la ausencia de un conocimiento debido. Si yo debería saberlo, y si no lo sé, lo ignoro. Esa ignorancia puede ser una ignorancia vencible o invencible. Es decir, yo puedo desconocer algo que en un momento dado lo puedo aclarar. Tengo dudas si hoy es festivo y miro en internet y lo aclaro. Y puede ser una ignorancia, por tanto, culpable o no culpable. Si yo debería saber algo por pereza, por algún motivo yo no lo sé, es una ignorancia culpable. El grado de culpa está en función, precisamente, a la importancia del tema, naturalmente, a la facilidad con la cual yo puedo salir de la duda o de la ignorancia. Por ejemplo, si yo como médico, como te he comentado antes, debo conocer el tratamiento de una enfermedad y por vagancia, digamos, esa enfermedad ese día pues me distraje y no me la sé, pues eso es una ignorancia que es culpable, porque yo podría perfectamente haber estudiado y podría hacerlo. Si hay otro tipo de ignorancias de las cuales no es fácil salir, y por tanto cuando esa ignorancia es lo que se suele decir invencible, que no se puede resolver, esa ignorancia sí anula o disminuye mucho mi culpabilidad. Todo se reglamenta, absolutamente todo se reglamenta. Hora de entrada y de salida del trabajo, lo que tiene derechos y obligaciones de los niños y de los educandos en los institutos, en fin, todo. Pero en tu caso, ¿cuáles pensás vos entonces que serían las reglas de oro de la conciencia? Pues es una forma muy
práctica, digamos, de fijar la atención en unos poquitos criterios que son esenciales. El primer criterio, la primera regla de oro de la conciencia es que el fin no justifica los medios. No se puede pretender lograr un fin moralmente bueno actuando mediante un acto que moralmente es malo. Esa es una idea importantísima. Por ejemplo, decir, bueno, pues es que esta pobre mujer que lo está pasando mal porque ella tiene muchos hijos y se ha quedado embarazada, para resolverle su problema, su inquietud, su agobio, pues vamos a matarle al hijo que lleva en sus entrañas. El fin nunca justifica los medios. Eso es importante. Primera regla. Segunda regla. Trata a los demás como quisieras que te trataran a ti. Con ese criterio de comportamiento tenemos garantizado en muchos casos acertar. Tratar a los demás con esa sensibilidad, en el fondo eso es amar. Es ponernos en el lugar del otro, asumir como propias sus necesidades y sus problemas y ponernos a su servicio, pues como si estuviésemos resolviendo una cuestión personal. Y la tercera regla que yo te subrayaría es que la conciencia es muy respetable. No se puede traspasar la barrera de la conciencia y juzgar y condenar. Fíjate que hay un aforismo en la Iglesia que dice de internis neque ecclesiam. De los asuntos de conciencia no juzga ni siquiera la Iglesia. Es decir, es el ámbito sagrado donde cada uno mantiene una relación íntima, personal con Dios, oye su dictado, le obedece o no lo obedece, pero hoy día que es tan fácil atreverse a valorar no solamente comportamientos externos, sino intenciones. Por tanto, la tercera regla sería, nunca te atrevas a juzgar las intenciones de los demás. Valora los acontecimientos, los hechos externos, y trata de salvar la intención. Se nos ha ido el tiempo, nos queda una última pregunta que para nosotros también es muy importante, y sería, ¿hasta qué punto es necesario entonces que nosotros, yo diría cada día, examinemos nuestra propia conciencia para conservar, yo diría, la salud del espíritu? Pues es un tema clave, es clave. En el ejemplo que he puesto antes de un barco que se dirige a un puerto, pues el capitán del barco tiene que asegurar que el rumbo que sigue no se desvía, porque una desviación de 3 grados en el rumbo a largo plazo supone equivocarse de puerto. Por tanto, cuando uno tiene verdadero interés en llegar a la meta, tiene necesidad de contrastar, comparar el camino que ha recorrido con el camino que le lleva a esa meta. Ese es el fin que cumple el examen. Examinar la conciencia supone reconocer. La palabra reconocer a mí me resulta significativa porque significa volver a poner la atención en algo que uno ha hecho antes, pero no como tal, sino comparándolo con lo que debería haber hecho. Entonces, cuando uno hace esto, entonces cae en la cuenta de si los pasos que ha dado, el comportamiento de ese día, ha sido el adecuado o no. Cuando uno entiende que hay algo que ha hecho mal, tiene la posibilidad de reconocerlo y de rectificar. Cuando uno nunca revisa su comportamiento, va imperceptiblemente, va desviando, va modificando, como decíamos al principio, esa brújula, casi sin darse cuenta, desvía la trayectoria de su vida y nunca va a llegar
al sitio donde debería ir. Por tanto, ¿hay que examinar la conciencia? Sí. ¿Con qué frecuencia? Pues hay un tipo de revisión que es permanente. Algo mal en un momento dado y me doy cuenta y digo, no debería haberlo hecho. Trataré de mejorar. Y luego es conveniente pues gastar algún minutico al día pues a pararse, distraerse, mejor dicho, sin distracciones, y decir, a ver, hoy, ¿qué tal? ¿Qué cosas he hecho bien? ¿Qué cosas he hecho mal? ¿En qué cosas puedo mejorar? Y ese pequeño propósito de mejora nos va a permitir reajustar cada día el rumbo para que al final nos llevemos la sorpresa de que llegamos a un sitio diferente. Muy bien, muchísimas gracias. Nada, Aurelio, en 15 días volvemos a conversar sobre algún tema de los que siempre tú traes, que son muy interesantes. A ustedes decirles que nosotros hemos conocido, gracias a Dios, y ustedes también, muchísima gente virtuosa en el mundo, y es muy bonito. ¿A quién no le gusta Lionel Messi, por ejemplo, Balón de Oro del fútbol, o Cristiano Ronaldo, virtuosos del balón? ¿A quién no le gusta un virtuoso, por ejemplo, dentro de la música? Es realmente extraordinario. Pero en lo que a mí respecta, lo más virtuoso que yo he conocido en la vida es, y han sido lamentablemente muy pocas personas, pero sí las he conocido, personas que han preferido antes perder su propia reputación que perder su conciencia. Recapaciten sobre esto. Unos segundos y continuamos con nuestro programa de hoy.